Hey, el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Presta tu oído, que ya está por comenzar la palabra. Somos ejércitos de Dios. No es oro todo lo que reluce. ¿Sí? O todo lo que reluce no es oro. A ver, decilo conmigo. No es oro todo lo que reluce. Después hay otro refrán. Un diablo bien vestido por un ángel es tenido. Mala y engañosa ciencia es juzgar por las apariencias. La carita de santo y los hechos de diablo. Decir al que tenés a tu lado, no será para vos, ¿eh? Este para mí no, decir, este es para vos. ¿Hay alguno acá con cara de santo? Bueno, todos estos refranes, como todos los refranes del tiempo de ñaupa, como decía mi abuela, tienen como una enseñanza, una alerta, como una advertencia, ¿no? Y estos refranes que leímos, la verdad que podemos relacionarlos mucho con este versículo de hoy. No juzguen por las apariencias, sino juzguen con justo juicio, ¿sí? Porque nosotros, los seres humanos, tendemos a sacar rápidas conclusiones, así, rápido, por lo que vemos, hacemos rápido, como que elaboramos rápido un juicio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros, todos nosotros, somos propensos, ¿sí?, a juzgar, ¿por qué? Por las apariencias. Y esto también, mis hermanitos, se da en el terreno espiritual. En el terreno espiritual también podemos llegar a tomar gato por liebre. Ahí tenemos otro refrán. Volvamos al versículo de hoy, Juan 7:24. Leamos juntos nuevamente. No juzguéis, lean ustedes, sino juzgad con justo juicio. El Señor en este versículo nos advirtió porque nosotros somos propensos a sacar esas rápidas conclusiones, esos rápidos juicios, ¿sí? Y la realidad es que nosotros como creyentes lo que debemos anhelar, aunque distamos mucho, ¿no?, de llegar, pero vamos en proceso y en camino a eso, nosotros debemos anhelar como creyentes, como hijos de Dios, a tener la mirada de Jesús, a caminar como Jesús, a tener la mente de Jesús y a sacar conclusiones como Jesús lo haría. Decirle a tu hermano, ¿estás entendiendo? Nosotros vamos a ver un pasaje, ¿sí?, en donde a David lo juzgan, ¿sí? Vamos a ver cómo lo juzgan, si lo juzgan bien o mal, y lo juzgan precisamente por las apariencias. ¿Te ha pasado? Quiero que te sinceres en esta noche conmigo. ¿Te ha pasado juzgar por apariencias? A veces sí, como dice Morita, equivocarse. A veces sacar un muy mal juicio de alguien. Nosotros vamos a ver que David va a ocupar un lugar que deja vacante, que deja vacío el rey de Israel, ¿sí? Un rey que, dicho sea de paso, fue descartado por Dios. Y David era el rey, el primer rey que Dios levantaba, que Dios elegía, porque el primero era el que la gente quería. Tengamos en cuenta que en esta historia hay un rey que Dios descarta. Primera de Samuel 15:34. Dice, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después, digan conmigo, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Algo acontece
el profeta Samuel se va para su casa y Saúl se va para Gabá. Samuel sabía algo como profeta, él era el hombre de Dios, que no le correspondía a él ir a buscar a Saúl. ¡Qué malo Samuel! Digan conmigo, ¡qué malo Samuel! ¡Qué malo! ¿Cómo que no lo fue a buscar a Saúl? ¿Cómo que? Acá dice, ¿qué dice mi Biblia? Nunca más. ¿Quién era el que debía volver? Saúl. ¿Con qué propósito tendría que haber vuelto Saúl? Con el propósito de ser perdonado por Dios. Más allá de que su reino ya no lo iba a recuperar porque había sido descartado para el trono. Pero Saúl tenía la posibilidad de volver, de buscar. Había pocas millas. Había unas 50 cuadras entre, sí, aunque no lo crean, muy pocas millas entre Gabá y Ramá. Pero nunca más Samuel lo volvió a ver a Saúl. Y dice que Samuel lloraba a Saúl. Samuel no era un mensajero de Dios, un profeta frío, apático, que no tenía amor. Por si vos estás leyendo, pero nunca más Samuel lo fue a ver a Saúl, dice que Samuel lloraba a Saúl. ¿Lo quería o no lo quería, iglesia? Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Yo quisiera profundizar un poquito más en esto, ¿no? En este ítem, en donde se nos dice 2 veces que el rey Saúl fue descartado. Decile a tu hermano, Dios descarta. Decíselo, por favor. Dios descarta. En 1 Samuel 13, Saúl se desespera porque el profeta de Dios, Samuel, no llegaba para hacer los holocaustos, y entonces decide Saúl él mismo hacer los sacrificios de los animales. ¿Podía un rey hacer los sacrificios, presentar los holocaustos, iglesia? De ninguna manera. No podía hacer el oficio de sacerdotal, de ninguna manera. Lo vamos a leer, 1 Samuel 13. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, acá el rey, que estaba apresurado porque Samuel no venía el profeta, y tenían ahí al enemigo y estaba apurado. Bueno, me voy a poner yo de sacerdote, listo, voy a hacer yo el oficio sacerdotal, voy a presentar los sacrificios. Dice que terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, ahí se presentó Samuel. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Mirá el que tenés a tu lado y decirle, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Claro, cuando Samuel llegó, ¿qué pasó? Lo encuentra a Saúl, al rey Saúl, presentando el holocausto, algo que no podía, estaba violando la ley mosaica, la ley de Dios. Y Samuel le dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y Saúl, experto en justificarse, ¿conoces gente que se justifica todas las macanas que se manda? ¿Conoces de eso? Viste que hay gente que los hijos saben hacer esas cosas. Y Saúl dice, no, lo que pasa, ¿qué está pasando? No, escúchame, se me estaba yendo el pueblo, yo me vi forzado, se me estaba yendo, vos no llegabas. Se iba a ir el pueblo. Yo tenía que hacer algo porque vos no llegabas.
la realidad es que, Samuel, tendríamos que decir que la culpa la tuviste vos. Vos me forzaste a que yo haga el sacrificio, porque la realidad es que el que no estaba llegando, el que no se estaba presentando, eras vos. Decí conmigo, la culpa la tiene Dios, la tiene el profeta. La culpa nunca la tiene Saúl. Yo quería implorar el favor del Señor. Y teníamos a los filisteos encima, no me quedó otra. ¿Había hecho las cosas bien Saúl? ¿Sí o no, iglesia? Había violado la ley de Dios. No podía un rey, no podía nadie que no fuera sacerdote presentar sacrificios a Jehová. No podía. Pero Saúl se estaba justificando. Y Samuel, ahí habla Samuel, y le dice a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. ¿Para Saúl estaba bien lo que había hecho? ¿Sí o no? Y podemos también llegar a la conclusión que el pueblo que lo vio hacer los sacrificios al rey también, en cierto modo, debe haber pensado que estaba bien. Los que rodeaban a Saúl deben haber pensado que lo que hizo Saúl estaba bien. Porque después de todo teníamos los filisteos encima y el profeta que no venía, que se le acabó la batería en el reloj. ¿Qué le pasó? Al profeta no llegaba. Y bueno, había que hacer algo. El pueblo es muy factible que haya apoyado al rey en esto de salir a hacer un rescate, presentar para este combate que tenían encima los sacrificios, aunque eso era algo que le correspondía al profeta. Saúl, mis hermanos, no quería mostrarle al pueblo que estaban ahí para nada, porque estaban que les temblaban las patitas, ahí tenían enemigos, las cosas se estaban poniendo duritas, y entonces Saúl tenía que mostrar que no estábamos acá, en este campamento para nada, acá estamos, tenía que hacer algo, mostrarlo. Saúl estaba vendiendo una apariencia. Era una apariencia. ¿Qué apariencia estaba vendiendo Saúl? La apariencia de estar sirviendo a Dios. ¿Sí o no? ¿No estaba desesperado? ¿No presentó los sacrificios porque tenían al enemigo ahí? ¿No estaba haciendo las cosas? ¡Wow! Vamos a adorar al Señor, vamos a presentar los sacrificios para el Señor. Pero no estaba haciendo lo correcto. Decirle a tu hermano, no estaba Saúl haciendo lo correcto. Estaba vendiendo una apariencia. Y mis hermanitos, en esta noche quiero decirles algo. El mundo espiritual no se rige por apariencias. El mundo espiritual no es un mundo que se transite o se pueda intentar transitar en apariencias. Número uno, porque Dios no puede ser burlado. En el mundo espiritual no se puede aparentar. Porque el mundo espiritual se trata pura y exclusivamente de lo que Dios piensa y de la voluntad de Dios, de lo que Dios dice que está bien y de lo que Dios dice y piensa que está mal. Ni modo de transitarlo de otro modo. Y como Saúl lo que vendía era humo, vendía apariencia, Dios ya había encontrado un sustituto. Dice,
El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Has obrado, versículo 13, neciamente, Saúl, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Así que cuando nosotros leemos que obró neciamente, que no guardó el mandamiento de Dios, nosotros podemos ya elucubrar y sacar ciertas conjeturas y conclusiones de cómo iba a ser el rey que ya tenía a Dios elegido como príncipe de su pueblo. Seguramente no iba a ser necio. Y seguramente, valga la redundancia, iba a cumplir el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios que sepamos? ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? Porque, mis hermanos, ya sabemos bastante de la historia de David y todos vamos a estar de acuerdo en que David no era perfecto, ¿sí o no? Pero David tenía algo. Respondía con su conciencia a la voz de Dios. Decirle que tienes a tu lado, qué importante que es el arrepentimiento. Qué importante es escuchar que tu conciencia funcione. Qué importante que esa conciencia no esté cauterizada, no esté paralizada, no esté ahí. David pecó gravemente, pero cuando fue reprendido por el profeta Natán, admitió su pecado, lo confesó y además se arrepintió. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Estamos conociendo el corazón de David. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Esta era la diferencia entre David y Saúl. Esto es lo que hace, así es como siente, como late, como piensa un corazón piadoso. Versículo 6. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. Mis hermanos, hay un tiempo para que nuestras almas logren la salvación y ese tiempo es mientras que hay vida. Para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Podés creerlo, iglesia, esto? Gloria a Dios. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. ¿Viste que se le pone dentro de la boca, ¿no? Al caballo, sí, para mantenerlo controlado. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos. ¿Ustedes quiénes? Los que le obedecen. Esto es lo que hace un hombre piadoso. Esta es la diferencia que nosotros vamos sacando como conclusión, la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. El rey Saúl lo que hizo fue justificarse ante su error. Tenés que tener en cuenta que espiritualmente, ante los ojos de Dios, vos no sos lo que pareces ser. No estaría entendiendo. Vos sos lo que realmente sos. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atráelo. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero